Hola, estimados alumnos. Les paso a dejar acá en este videito la clase número 9, en la que vamos a ver las características de la meiosis. El objetivo, como decíamos, conocer las características de la etapa de la meiosis, no mitosis, que fue la que nosotros ya vimos. Recordemos entonces que ya nosotros vimos el ciclo celular y vimos que todas las células, ¿cierto?, en algún momento de su vida entran al ciclo celular, ya sea con motivos reproductivos o con motivos de crecimiento, ¿cierto? Vimos la interfase, que es la etapa más larga, antes y previa entre la mitosis, y posteriormente que termina con la citocinesis. Ahí vemos la interfase y las etapas de la interfase, ya las vimos mencionadas en la clase anterior. Vimos la mitosis también y vimos sus etapas, a grandes rasgos, en que consistían, y la citocinesis, ¿cierto?, que es la división del citoplasma. La meiosis, entonces. La meiosis, lo que ocurre acá es la división y la reducción de la cantidad de cromosomas de la especie. En nuestro organismo ocurre meiosis solamente en las células sexuales. Quiere decir que solamente ocurre meiosis en el espermatozoide y en el ovocito. En ninguna otra célula de nuestro cuerpo ocurre meiosis. Esto se hace con el objetivo de que la cantidad de cromosomas de la especie se vaya manteniendo estable en el tiempo. Las células germinales de la madre, ¿cierto?, que serían los ovocitos y los espermatozoides, se van dividiendo tanto en los ovarios como en los testículos para producir el proceso de meiosis, y que cada una de las células que se van produciendo tenga 23 cromosomas y no 46 como el resto de las células de nuestro cuerpo. Y así, al juntarse, ¿cierto?, ambas células germinales puedan formar un individuo de 46 cromosomas. ¿Ya? Las características generales de la meiosis. Si nosotros la vemos ahí en el cuadrito con las imágenes, es un poco más larga que la mitosis. Tiene dos divisiones consecutivas, en las que se divide primero que todo los cromosomas, ¿cierto? Se dividen la cantidad de cromosomas y posteriormente se dividen las cromátidas. Hay un hecho en particular que ocurre acá, que es característico de la meiosis, que es el entrecruzamiento, en donde el material genético, ¿cierto?, se mezcla para garantizar que las nuevas especies sean, si bien es cierto, siguen un patrón en común, tengan una diferencia entre el uno y el otro. Ese es uno de los motivos por los cuales, ¿cierto?, en una familia los hijos, pese a venir de los mismos progenitores, si bien es cierto, son similares, siguen un patrón en común, tienen rasgos muy parecidos, ¿cierto? No son genéticamente iguales, pese a que su ADN sí es igual, ¿ya? Por lo tanto, la meiosis tiene como función reducir la cantidad de los cromosomas a la mitad, como bien lo dijimos. Ocurre una doble división meiótica y la replicación del ADN, ¿cierto?, y la preparación de la célula comienza todo antes, también igual que la mitosis, en la interfaz. ¿Se fijan? Tenemos acá el resumen de la meiosis 1, la primera división meiótica. Si ustedes se fijan, los nombres son iguales, pero la diferencia es que profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1 llevan un número. Si ustedes se fijan, la diferencia acá, que nosotros aquí lo que estamos haciendo, ¿cierto?, se multiplican los cromosomas al doble y luego ocurre este entrecruzamiento que les decía yo, donde se dividen, se mezclan los genes en esta parte que está acá, y luego se divide la cantidad de cromosomas. O sea, si aquí partimos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto?, que es lo que yo veo en la imagen. A cada uno de estos lados, este es uno solo, parece. Bueno, pero si partimos si hubieran 6 o si hubieran 4 parece que es porque en la imagen aparecen 4, ¿cierto? Si hubieran 4 cromosomas, lo que corresponde entonces es que 2 quedan en una célula y 2 quedan en la otra célula. Y en la siguiente división meiótica, ¿qué va a pasar? Que estos cromosomas se van a dividir también en 2, y es así que van a resultar 2 células más, pero en vez de cromosomas lo que van a tener son cromátidas, con la mitad de la cantidad de cromosomas de la especie. Veamos la meiosis 12. Aquí tenemos la segunda división meiótica. Aquí tenemos otra vez profase, pero ahora tiene un número que es el 2.
metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Tienen exactamente los mismos nombres que la etapa anterior, solamente que llevan un número. Y también tienen exactamente los mismos nombres que tiene la mitosis. Ya, como bien les decía aquí, ahora lo que corresponde hacer en esta división meiótica es dividir los cromosomas. Acá aparece en esta imagen, ¿cierto? Cuando aparecen en el centro. Lo que va a pasar aquí es que la mitad de un cromosoma se va a ir hacia un polo y la otra mitad a otro polo, como es lo que nosotros vemos en esta imagen que está acá. ¿Ya? Entonces así nos van a quedar 4 células. Todavía aquí no están divididas porque falta la citocinesis, ¿cierto? Y cada una va a tener cromátida, cromátida, cromátida y cromátida de las que están acá. ¿Te fijas? Reduce. Entonces, aquí tenemos el esquema general de la meiosis, donde tenemos la primera división meiótica o la meiosis 1, ¿cierto? Tenemos los cromosomas aquí, luego se aparean, ¿cierto? Se separan en esta que está acá y ocurre la segunda división meiótica y después las cromátidas de los cromosomas también se separan y se dividen para dar origen en la segunda división meiótica a 4 células, ¿ya? Con la mitad de cantidad de cromosomas de la progenitora en este caso. ¿Ya? Se reduce la cantidad de cromosomas a la mitad. Características de la mitosis y la meiosis. Aquí vamos a tener las dos. Las células híbridas en la mitosis son iguales. En la meiosis son similares, pero no son iguales. Genéticamente son iguales, pero similares en aspecto. ¿En dónde ocurre la mitosis? Ocurre en las células somáticas. En la meiosis ocurre en las células sexuales. Somáticas son el resto de las células del cuerpo, diferente al óvulo y el esperma. El número de las células que resulta son 2 células genéticamente iguales a la célula madre y en este caso resultan 4 células que son similares, genéticamente son, ¿cierto? Porque tienen los mismos genes, pero no son iguales. Ocurre recombinación genética, en este caso en la mitosis no, porque las células hijas son iguales, y en este caso es un solo progenitor, y en este caso en la meiosis sí hay recombinación genética. El número de cromosomas que hay son 2 en este caso y en este caso hay 4. No es que siempre hayan 2 cromosomas y después siempre hayan 4 en la meiosis, sino que es un ejemplo. Si en este caso en la mitosis, por ejemplo, hay 2 cromosomas, en este caso en la meiosis van a haber 4. ¿Se fijan? Entonces ahora, después de que ya vimos, ¿cierto? La meiosis en rasgos generales, no tan específicos, vamos a trabajar una actividad en su cuaderno, ¿cierto? Vamos a responder estas pequeñas preguntas. ¿Cuál es la finalidad de la meiosis? ¿Cierto? Lo dijimos. Reducir la cantidad de cromosomas de la especie a la mitad y también, ¿cierto? Que las células no sean genéticamente iguales porque en el caso de la mitosis son todos iguales. ¿Cuántas divisiones ocurren en la meiosis? Nómbrela y nombre su etapa. Dice meiosis 1 y dice meiosis 2 y ahí aparecen todas las etapas que ustedes tienen que mencionar. Nómbrelas, dice ahí. ¿Cuáles son las diferencias entre la mitosis y la meiosis? Y en el último cuadrito aparecen todas las diferencias y que no tienen problema en responder. Cualquier duda, pregunta, consulta la hacen a través de Facebook, la mandan al correo electrónico o bien también lo pueden hacer ahora vía WhatsApp. Lo importante es que se mantengan comunicados, ¿cierto? Que hagan sus consultas, que no se queden con ella, que vayan haciendo sus actividades en el cuaderno, que vayan archivando sus guías, sus carpetas, ¿cierto? Que vayan escribiendo las materias de la guía o de los videos también en su cuaderno. ¿Ya? Así que eso sería todo. Nos vemos en la próxima clase. Les dejo un abrazo.